¿Cómo estamos en este día lluvioso? Gracias a Dios por la lluvia, porque la necesitamos. Hoy vamos a hablar, lo que el Señor nos tiene para hoy, es sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y eso está basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos del 24 al 30. Pero antes de iniciar este estudio, vamos a orar. Primero necesito ponerme en las manos del Señor, que sea Él y no yo. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Padre Santo, de estar aquí parada, mi Dios, compartiendo tu palabra, Señor, enseñando a otros, Padre amado, a través de mí, Señor, cómo tú quieres que nosotros nos comportemos, Padre. Te damos gracias, Señor, me pongo en tus manos, Padre Santo, y queda tu Santo Espíritu, Señor, dándome de nuevo, dándome discernimiento, dándome sabiduría, fruto de palabras, Señor, para que tu palabra, Señor, sea entendida, mi Dios, y que caiga en nuestros corazones y se haga rema en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de iniciar, quiero mostrarles un videito y prestemos la atención porque ahí nos va a decir mucho de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Necesito un poquito de agua. Gracias a Dios. ¿No sale? Bueno, mientras que están arreglando allí, ¿quién lee Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Jesús narra la parábola de la cizaña, en versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿Ya tenemos el videito? Ok. En un campo de trigo. Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Ustedes dirán, pero ¿cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene el fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan.
Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente el fruto es poco, no tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más, mientras los otros que verdaderamente tienen frutos se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final, no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará antes a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga, que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que, en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar el estudio de esta parábola, vamos a definir lo que es un trigo y una cizaña. Ya lo vimos, ¿verdad? El trigo y la cizaña se diferencian en su madurez. No cuando están creciendo, sino en su madurez y en el comportamiento. El trigo, así como nos explicó el hermano en el video, el trigo se dobla, se inclina con el peso de su fruto, simbolizando la humildad, mientras que la cizaña o el trigo falso permanece erguida y sobresale entre el trigo maduro, como vieron en el video. Vieron que sobresalía, ¿verdad? No se inclina. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, no tiene peso. Por lo tanto, ¿verdad? Es lo que llaman el trigo falso. Aunque se parecen, son igualitos, pero la diferencia es en el comportamiento. La cizaña contiene una semilla negra y venenosa. Ahí está el peligro. Y aunque ambas plantas crecen juntas, la cizaña es una maleza que no produce fruto útil, a diferencia del trigo que se cosecha y se puede usar para preparar alimentos. Harina de trigo, para hacer pan, para hacer muchas cosas. Características del trigo. En el aspecto, es la buena semilla que se inclina con el peso de sus frutos. Comportamiento, se doblega como símbolo de humildad y gloria hacia Dios. Función, es un alimento nutritivo, no es venenoso. Destino, es la semilla de los hijos del reino que será recogida en los graneros. Ahora, ¿cuáles son las características de la cizaña? En el aspecto es el falso trigo, una planta que se mantiene erguida. En el comportamiento, permanece erguida y no se doblega, no se dobla, indicando soberbia y falta de fundamento. En su función, contiene una semilla negra que envenena y perjudica. Destino, son los hijos del maligno que se quemarán al final del mundo. Diferencias al tiempo de la siega. El trigo se inclina y es recogido para ser llevado a los graneros, mientras que la cizaña se mantiene erguida, es arrancada y quemada, ya que es una maleza venenosa. Hasta en eso tomó el Señor cuidado. Ahora, nosotros hemos estado en muchos lugares, iglesias, donde podemos diferenciar el trigo de la cizaña. Lo hemos tenido, lo hemos vivido, lo hemos tenido que confrontar, ¿verdad? Y no es algo muy agradable tener que identificar el trigo y la cizaña. Sobre todo cuando ya hemos tenido un tiempo donde pensamos, ¿verdad?, que ese trigo que está creciendo es un trigo verdadero.
pero resulta ser que al momento de dar fruto se nos muestra que es una cizaña. El versículo clave de Mateo 13, 24, 30 es la orden del dueño a sus siervos y lo leemos en Mateo 13, 30. Y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, más recoger el trigo en mi alfolí. Aquí es muy claro, el Señor Jesús está dando una orden. Y decir, como yo tuve la oportunidad de preguntar, ¿por qué existen estas iglesias? Pero si eso no es lo que el Señor manda, ¿por qué existen estas iglesias donde se enseña una falsa doctrina? Donde está creciendo es cizaña, donde se está alimentando es veneno. Y la respuesta que se me fue dada es porque es necesaria, y aquí entendemos por qué. Es el Señor el que va a recoger, es el Señor el que va a cegar, Él va a mandar a sus ángeles a recoger y a apartar el trigo en la cizaña. Mientras tanto, ¿verdad? Esos lugares, esas iglesias son necesarias. ¿Para qué? Para identificar al trigo de la cizaña. Este versículo resume la instrucción principal de la parábola de la mala hierba, indicando que el bien y el mal va a crecer juntos. Estamos en el mundo y aunque queramos hacer el bien, siempre vamos a ver también el mal. Y esto va a pasar, va a seguir sucediendo hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor venga por su iglesia. Y ahí va a ser cuando Dios separará a los justos de los pecadores. El versículo clave destaca también la importancia de la paciencia divina, y hay quien lo tiene, y la esperanza en el reino de Dios, recordándonos que la obra del sembrador no es en vano y que al final la buena semilla dará fruto. ¿Quién es el sembrador? ¿A través de quién? De nosotros, ¿verdad? A través de nosotros estamos llamados a sembrar la semilla. Nosotros estamos llamados a salir a las calles a evangelizar. Nosotros estamos llamados a llevarle la palabra a la gente. Nosotros estamos llamados a traer la gente a la iglesia para que reciban alimento espiritual. Entonces, ¿somos trigo o somos cizaña? Esta parábola enseña la paciencia de Dios al permitir que el bien y el mal coexistan en el mundo. Van a estar juntitos. Pero también su justicia final, cuando los ángeles segarán la cizaña para quemarla y reunirán el trigo, los justos, en el granero que va a ser el reino de Dios. El trigo son los justos y el granero a que se refiere la parábola es el reino de los cielos. El mensaje central de esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino. Estamos ahorita viviendo el reino de qué? ¿Quién es el rey de este mundo? Satanás, ¿verdad? Satanás. Todo lo malo que pueda haber lo hay. Sodoma y Gomorra se han quedado chiquitas con lo que estamos viendo hoy en día. Déjenme ver. El reino consumado de Dios existirá en un medio perfecto, donde solo se hallarán los hijos del reino. En la actualidad, aquí en la tierra, los hijos del reino y los hijos del maligno vivimos juntos en esta sociedad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Está en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, estamos aquí. ¿Pero para qué? Para traer luz en medio de las tinieblas, para que sea notado que somos trigo y que tenemos buen fruto. En el versículo 25, leemos que el enemigo sembró la cizaña. ¿Quién podríamos hoy día identificar
que es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Con quien batallamos todos los días. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros enemigos, ¿verdad? Y también está Satanás, que dicen, no, pobrecito, tiene una enfermedad de drogadicción. No, señores, eso no es una enfermedad. Ese es un deseo de la carne. Entonces, esa persona con problemas de drogadicción es su propio enemigo. Y se está alimentando, ¿verdad?, lo que el mundo le ofrece. Esa persona en el alcohol, pobrecito, está enfermo, tiene alcoholismo, eso no es una enfermedad, eso también es un deseo de la carne. ¿Y qué nos da el Señor? Hay un fruto de su espíritu que es muy importante que el Señor nos regala. Se llama dominio propio. Así que no confundamos. Estamos en el mundo y el enemigo va a sembrar la cizaña, pero depende de nosotros. Depende de nosotros si nos queremos parecer al trigo o nos queremos parecer a la cizaña. La cizaña era muy común en Palestina y era muy difícil distinguir del trigo hasta que aparece el grano, o sea, el fruto, en el tiempo de la cosecha. La cizaña podemos también identificar y vamos a decir, esa persona, ¿verdad?, que viene a sembrar discordia, que viene a sembrar confusión, que se hace la víctima, tira la piedra y esconde la mano, para que empecemos a identificarla. En el versículo 26, que dice, y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será que cuando en la iglesia, ¿verdad?, se están produciendo buenos frutos, aparece la cizaña? ¿Por qué será? Porque el enemigo viene a matar, ¿verdad?, el deseo de hacer la obra del Señor, viene a traer, ¿cómo se dice? Cuando uno está desánimo, ¿verdad?, viene a traer confusión. Y aquí explica que es el tiempo y los frutos que revelan la diferencia entre el bien y el mal. Nos revela el momento de la verdad. Cuando se ha aparecido una cizaña, cuando se ha aparecido esa persona problemática que viene a traer confusión, ¿verdad?, viene a traer chisme, murmuración. No me gusta cómo predica el pastor, ¿verdad?, pero no se lo dice al pastor, sino que lo riega. No me gusta como tal cosa, no se lo dice al pastor, lo dice y lo riega. Allí vemos la diferencia entre el bien y el mal. Nos revela, en el versículo 26, nos revela momentos de la verdad, señalando que cuando el trigo comienza a dar frutos se hace evidente y distinguible. Por eso es que muchas veces nos alegramos, nos tenemos que alegrar cuando las situaciones se presentan, ¿verdad? El Señor poda, el Señor limpia. Y cuando hay cosas que al Señor no le gusta, el Señor lo va a remover. Muy sutilmente, Él lo va a remover. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento, la sabiduría para identificar esos momentos y darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor porque allí es cuando se revelan corazones. Allí es cuando sale la verdad del fruto. ¿Eres trigo o eres cizaña? El versículo 27. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y esto es problemático, porque allí muestra que los trabajadores no tenían ni idea. Y a nosotros sí se nos llama a tener idea. A nosotros se nos llama a estar pendientes, a observar, a escuchar con entendimiento. A escuchar, razonar y llevarlo a la palabra. Esta pregunta que los trabajadores le hicieron al dueño de la finca, al darse cuenta de que además del trigo sembrado también habría crecido cizaña, que se parecía mucho al trigo. Y es problemático, porque ellos no sabían, porque ellos no pudieron discernir de dónde venía esa cizaña.
porque no estaban pendientes del campo, no estaban vigilantes de lo que estaba sucediendo en el campo, no estaban vigilantes y tal vez ni les importaba. Total, eso es del dueño, eso no es mío, ¿para qué yo lo voy a cuidar? Y entonces, pero el Señor nos llama a estar vigilantes, a cuidar. En el versículo 28 dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Nuevamente, ¿verdad? Ya el dueño de la finca, de la siembra de la finca, sí, le explica. No, un enemigo vino y lo sembró. Y todavía ellos preguntan, ¿quiere que vayamos? Todavía no tenían ni idea. Los pobrecitos estaban totalmente ignorantes de todo lo que estaba pasando. En un campo donde se supone que trabajaban día tras día, que deberían de conocer, que deberían de saber, ¿verdad? Lo que hay, lo que había en ese campo y cómo trabajarlo. La persona que preguntó sobre la cizaña representa a los trabajadores que notan la mezcla del bien y el mal en el mundo, aunque su pregunta bien intencionada demuestra la dificultad de distinguir y separar el mal del bien. Y hermano, hay muchas personas, muchos cristianos, muchísimos cristianos, que saben que hay el bien y el mal, pero todavía no saben distinguirlo. Y eso es problemático. Eso es muy problemático, porque nosotros necesitamos no solamente saber que existe el bien y el mal, sino también identificarlo, tener ese discernimiento, tener esa sabiduría de decir, Señor, muéstrame corazones, Señor, muéstrame con qué intenciones, ¿verdad? Y a eso es que nos llama el Señor, a que estemos vigilantes y que tengamos ese discernimiento. Y si no lo tienes, pídalo. Y la palabra lo dice, si no tienes sabiduría, pídala y Él se la dará. Aquí en esta pregunta que ellos hicieron muestra la respuesta del dueño del campo, que le indica que que dejen que ambos crezcan juntos. Déjenlo hasta que la siega venga, porque al arrancar la cizaña se podría también dañar el trigo. Aquí vemos la confusión del mundo. Cuando los sirvientes le preguntan, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Refleja la dificultad humana de separar el mal del bien. Muy interesante esta mañana, por cierto, estaba escuchando una prédica y la prédica se llama Las 7 personas que usted no debe ayudar. No debe ayudar, bíblicamente comprobado con la palabra. ¿Y qué se nos enseña por lo general? No, hay que ayudar a todo el mundo. No, no hay que ayudar a todo el mundo. Comprobado bíblicamente. Y a mí me causó, ¿verdad? Curiosidad, porque fue algo que se me confirmó, algo que se me ha criticado muchas veces, de decir, Oscarina no tiene misericordia porque ella no ayuda a todo el mundo. Y yo decir, es que no debo ayudar a todo el mundo. El Señor nos enseña que no debemos ayudar a todo el mundo. Y aquí dice, ¿verdad?, que hay una dificultad humana en identificar el bien y el mal. Especialmente cuando están entremezclados. No, es que hay que amar a todo el mundo. No, yo aborrezco lo que mi padre aborrece. Y la palabra nos manda a que hagamos eso. Aborrecer lo que el Señor aborrece. Y como el trigo y la cizaña, en sus etapas jóvenes hay que dejarlos que crezcan y después tener la sabiduría, el discernimiento para identificarlo. En el versículo 29, quedando la hora, leemos. Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Esta fue la respuesta que le dio el dueño
interprétese como Jesús, ¿verdad? Que nos dice a nosotros. El dueño les dice que no arranquen la cizaña. En el mundo presente, las personas que siguen a Dios, el trigo, y los malvados, la cizaña, viven mezclados y no está en nuestra capacidad separarlos completamente sin causar daño al bien. Por eso se nos dice que ellos serán separados cuando el Señor venga por su iglesia. Volvemos al versículo clave que es Mateo 13:30 y podemos resaltar lo siguiente. Dice, número 1, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Esa es la primera parte. Esta parte enfatiza la paciencia y el orden divino. En el campo del reino de los cielos convivirán personas con buenas y malas intenciones. La labor humana no es juzgar prematuramente, sino permitir que cada uno crezca hasta el momento determinado por Dios. Y créanme que ese momento el Señor se los va a mostrar. El Señor va a mostrar cuando nosotros debemos actuar. Y Él nos va a mostrar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar vigilantes, estar pendientes y saber diferenciar. El número 2. Al tiempo de la siega, diré a los segadores. La siega simboliza el fin de los tiempos o el juicio final. En este momento, Dios mismo ordenará la separación. ¿Y a quién se lo va a ordenar? A los ángeles. Número 3. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Esto se refiere al destino que se han alejado, al destino de los que se han alejado de Dios y serán separados para su perdición. Número 4. Pero el trigo, recogedlo en mi granero. El trigo representa a los justos o a los creyentes, quienes serán guardados y protegidos en el reino de Dios. Amén. La cuestión de la separación o relativa pureza en la conducta o doctrina de los discípulos y la iglesia haya una respuesta en esta recomendación de Jesús. No será una tarea ni de los discípulos ni de la iglesia. Esta tarea será cumplida al final de los tiempos por los ángeles de Dios. Una separación prematura en la era presente está fuera de toda discusión porque sería más destructiva que edificadora. Entonces, se nos llama a estar vigilantes, se nos llama a tener discernimiento, pero también se nos llama a que sea el Señor a su tiempo, ¿verdad? Y sus ángeles lo que vengan y hagan, recojan la cosecha. Aplicando esta parábola a nuestras vidas nos lleva a entender, número 1, convivencia del bien y el mal. En el mundo vamos a encontrar trigo y vamos a encontrar cizaña y vamos a ver y vamos a convivir con ellos. Vamos a estar juntos. Número 2, paciencia divina. Dios permite que los pecadores vivan junto a los justos, demostrando paciencia y misericordia. ¿Y para qué? ¿Qué papel entonces jugamos nosotros en esa mezcla? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué papel creen que jugamos nosotros en esa mezcla de trigo y cizaña? ¿Perdón? Mostrar a Cristo. Uh-huh. Dar luz. Pero ¿cómo vamos a mostrar? ¿Perdón? Si no lo tiene uno, no lo puede mostrar. No, uno no puede dar lo que no tiene. Exactamente. ¿Verdad? Y permiten, ¿pero qué? Nosotros también estamos llamados a que no solamente por testimonio, sino también tenemos que, ¿a qué nos llama la palabra? A cantar y hablar de sus maravillas,
a predicar el evangelio, nuevamente a llevar la palabra a las personas. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con un muchacho, creció en la iglesia mormona, de los mormones, y un poquito confundido, como ustedes pueden sí, o sea, conoce muchos versículos bíblicos, pero no sabía cómo identificarlo. Y él nos hace una pregunta. Él dice, ¿qué pasa cuando uno se muere? Qué buena la pregunta. Le dije, ¿cuál respuesta quieres? ¿La bíblica o la no bíblica? ¿Verdad? ¿Y por qué se le hizo esa pregunta? Porque si una persona no cree en la Biblia, no hay explicación bíblica que uno le pueda dar, ¿verdad? Que ellos vayan a entenderla o a aceptarla. Y por eso es que se nos llama a tener discernimiento, a identificar, a saber, ¿verdad? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál era su intención de hacer esa pregunta? Él me dijo, no, yo quiero la respuesta bíblica. Ok, entonces eso quiere decir que crees en la Biblia. Sí creo en la Biblia. Ah, qué bueno, ¿verdad? Y tuvimos un buen rato hablándole, Alfonso le habló, yo le hablé, pero la cuestión está de que tenemos, ¿verdad?, que usar todas esas oportunidades que el Señor nos da. Y no solamente por el testimonio, sino también hablando. Y tener esa paciencia divina, que muchos no la tenemos, ni con P mayúscula, ni mucho menos con P minúscula. El número 3 que nos enseña este versículo es el juicio final. Al final de los tiempos, cuando el Señor venga por su iglesia, habrá una separación divina, una separación definitiva, ¿verdad? Hemos estudiado sobre el arrebatamiento. Dice, el Señor estará en las nubes esperando por nosotros, a los que no nos hemos ido ya anterior, a los que todavía estén aquí, cuando ya Él aparezca en las nubes, subirán y se encontrarán con Él en las nubes. Eso dice la palabra, ¿cierto? Entonces, allí va a haber una separación del trigo y la cizaña. Y los que pertenecemos a Dios, ¿verdad?, subiremos, seremos separados. Y los demás, ¿qué pasa? Se quedan en la tierra y van a seguir al maligno, a menos que sea un tiempo donde digan, era verdad lo que me habían dicho. Si hay un Dios, si hay un Jesús, ¿verdad? Y allí esperemos que muchos de ellos cambien de idea. Y el número 4 dice esperanza y conversión. La parábola también sugiere que algunos que son como cizaña puedan convertirse en trigo. Y a eso era que les estaba haciendo referencia, ¿verdad? Cuando nosotros salimos y hablamos y enseñamos la palabra, estamos ayudando a que ese corazón, que es cizaña, pueda convertirse en trigo. ¿Queda de nosotros? No. Lo único que queda de nosotros es compartirles la palabra, sembrar la semilla. Y el Espíritu Santo hará su obra, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, yo siembro, Apolo riega, pero es el Señor el que hace crecer. Así que, pero nosotros tenemos el mandato de salir a compartir la palabra, llevarles un consuelo, una esperanza, y puede ser que esa persona se convierta de cizaña a trigo. Y allí refuerza la paciencia de Dios hacia el cambio y la conversión. El Señor dice la palabra que el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero queda de nosotros. Queda de nosotros qué hacer, ¿verdad? Se nos habla, escuchamos, lo ponemos en nuestro corazón y actuamos, o escuchamos, nos burlamos y seguimos nuestro camino. Entonces, la pregunta que les tengo, ¿eres trigo o eres cizaña? Después que hemos visto, ¿verdad?, las diferencias entre los dos, no es una pregunta retórica, no me contesten, solamente para que mediten, reflexionen. Y la otra pregunta que les tengo es, ¿cómo puedes ayudar
para que una cizaña se convierta en trigo. Nuevamente, eso queda, ¿verdad?, de su parte, lo que usted cree que está haciendo o no está haciendo, y ponerse a cuentas con el Señor. Estas parábolas resumen la enseñanza principal de la coexistencia del bien y el mal en el mundo, hasta el juicio final. Jesús explica que los justos y los injustos vivirán juntos hasta la cosecha, cuando Jesús venga por su iglesia y separe los unos de los otros, como ya lo hemos dicho. La parábola enseña que, número 1, la buena semilla representa a los hijos del reino que siguen las enseñanzas de Jesús. Número 2, la cizaña simboliza a los hijos del maligno que se oponen a Dios. Número 3, el campo representa el mundo donde el bien y el mal crecen juntos en el presente. Número 4, el tiempo y el fruto. La verdadera naturaleza de cada uno se revela con tiempo y los frutos que producen con el tiempo. Número 5, la cosecha. Es el fin del mundo cuando Dios juzgará a todos. Número 6, no juzgar a los demás, la importancia de no juzgar a las personas, ya que solo Dios puede ver la diferencia entre el bien y el mal en el corazón de cada uno. Recuerden que la palabra dice que Él ve nuestros corazones. Yo no les puedo ver los corazones a ustedes, pero Él sí. Así como ustedes no pueden ver mi corazón, pero Dios sí me lo ve. Y número 7, el crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios en el mundo, un crecimiento mixto de justos y malvados que coexistirá hasta el juicio final. En esencia, la parábola enseña que solo Dios es el juez perfecto y que debemos esperar su tiempo para la separación final. Nosotros podemos juzgar por apariencia, ¿verdad? Podemos decir, ay, mira, tal persona es así, asado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero el juez perfecto juzga porque ve los corazones. Nosotros solamente juzgamos por lo que vemos. ¿Y qué nos dice la palabra en Juan 7:24? Juzga con juicio justo. Estamos llamados a juzgar con juicio justo. ¿Y qué significa eso? Juzgar a la luz de la palabra. No porque una persona hable así o hable asado, no, esa persona, o porque sea, ¿cuántas veces no he escuchado yo? No, pero es que ese pastor es muy joven, él no puede estar pastoreando una iglesia. ¿Quién dice? ¿Usted? ¿Basado en qué? Si el Señor lo puso ahí, el Señor sabrá, ¿verdad? El Señor puso a muchos reyes desde chiquitos. ¿Cuál fue el rey que empezó a reinar a los 8 años? No me acuerdo el nombre. De los 8 años. Y se pudo haber dicho, no, pero está muy joven para estar. Josías era el nombre, ajá. Y se puede decir, no, pero es muy joven para que esté reinando. ¿Quién dice? ¿Usted? ¿Basado en qué? No, el Señor es el que sabe. El Señor es el que sabe. Y Él es el que sabe, ¿verdad?, hasta dónde llevar la situación, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque nuevamente, Él es el juez perfecto. Necesitamos vernos que estamos en el campo. ¿Y qué dijimos que era el campo? El mundo, ¿verdad? Donde está creciendo lo bueno y lo malo juntos. Necesitamos vernos que estamos en el campo donde hay promesas de cosecha. Gloria a Dios por eso. Estamos esperando la cosecha. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros, sea que nos lleve en el arrebatamiento o sea que nos lleve antes. Cuando nosotros llevamos la semilla, la palabra de Dios a otros, ahí estamos sembrando para que Él venga y haga la cosecha. Sea Él el que coseche. Esa es cuando uno escucha a alguien que dice, no, porque las almas que no, esas almas no son suyas. La iglesia no es de nosotros, ¿verdad? Alfonso y yo fuimos enviados aquí solamente para iniciar la obra, pero esto no es de nosotros. Tanto nosotros como ustedes somos de Dios, y es Dios el que se va a encargar.
Es Dios el que tiene el control de cada uno de nosotros, de todo lo que nosotros hacemos. Y Él vendrá a tiempo para su cosecha. Ahora, ya que hemos estudiado la parábola del sembrador, esta parábola podemos ver el cuadro de imágenes de Cristo que señalan el proceso de la evangelización a nivel mundial. ¿Y cuál es el proceso de la evangelización? Salir y sembrar. ¿Qué dice la palabra nuevamente? Ir y hacer discípulos. A eso estamos llamados, a salir y sembrar. Ayer también tuvimos otra oportunidad, ¿verdad?, de escuchar a una señora que estaba toda atribulada, ya estaba que lloraba. Y el Señor dijo, oren por ella. Logramos que se sentara, porque ni siquiera se sentaba. Era caminando y ya nos tenía nosotros ya electrizados. Era así como que, hasta que Alfonso le dice, siéntate un ratito, vamos a orar. Y cierra los ojos. Cierra los ojos, ¿por qué? Porque era que estaba más pendiente de lo que estaba pasando a su alrededor. Y allí es donde nosotros podemos, ¿verdad? Tenemos las oportunidades de salir y sembrar. Después que oramos por ella, ella abrió sus ojos y dijo, qué bueno, ¿verdad? Le dejamos la semilla, ya ella sabe. Y ella no puede decir, nadie me lo dijo. Ya ella sabe que cuando ya ella esté en su momento de tribulación, cierre los ojos, siéntese en un rincón un momentico y ore. Y ella ya experimentó, ¿verdad?, esa paz. Con una oración cortita, no tuvo que ser ni 5 minutos. Y ella se sintió así como que, wow, como que le habían quitado un peso de encima, el poder de la oración, pero el poder de la oración del justo. El campo puede ser que parezca fértil o no. Nos vamos a encontrar también gente allá afuera, ¿verdad?, que le hablamos, le decimos, te van a decir sí, pero se dan la vuelta y ¿qué pasa? Se burlan, ¿verdad? Dicen, no, es lo que nos ha pasado. No, esto es lo que están es loco. ¿Qué voy a estar yo creyendo? También lo hay. Entonces, no todas las personas a quien le hablamos van a ser campo fértil. Cuando se habló de la parábola del sembrador, se habló de diferentes terrenos, ¿verdad? Puede ser que consigamos allá afuera un terreno que es de piedra, como puede ser que sea otro de espinas. Eso no lo vamos a saber nosotros. Lo único que nosotros estamos llamados es a sembrar, echar esa semilla, y ya el Señor sabrá. Y no todos los campos van a ser fértiles. Puede verse uno afectado por la sequía. ¿Y qué es la sequía? Una necesidad espiritual. O por insectos. ¿Qué son los insectos? Opositores espirituales. Pero en cualquiera de los casos, hermanos y hermanas, el campo nos convoca a la obra de llevar el Evangelio. A eso es que nos llama esta parábola. Y tenemos la parábola del sembrador. Tenemos varias parábolas que se refieren a eso, a sembrar. El Señor Jesús, a través de esta parábola, nos está llamando, nos está convocando a la obra de evangelizar, llevar el Evangelio. Gloria a Dios por su palabra. A mí me gustan las parábolas cortitas, precisas, jugosas, sustanciosas. Así que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón y demos gracias al Señor. Gracias le damos, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Nos enseñas tanto, mi Dios. Nos enseñas tanto, Padre Santo, que nos maravillamos, Padre amado, de la forma tan sencilla pero precisa que tú nos enseñas, Padre Santo, a lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Te damos gracias por ello, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, haya caído, Padre Santo, en tierra fértil, Señor. Que dé frutos
para que seamos trigo y no cizaña, Señor. Que si tenemos algunos aspectos de la cizaña, Señor, vayamos a tus pies, mi Dios, a pedir perdón, a arrepentirnos, Señor, y a convertirnos en trigo, un trigo que da buen fruto, Señor. Gracias te damos, Señor. Muéstranos, Padre Santo, danos discernimiento, danos sabiduría, mi Dios, para nosotros también identificar, Señor, si hay trigo, si hay cizaña, mi Dios, en tu campo, Padre Santo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestras vidas. Ponemos este día en tus manos, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Llévanos con bien, Padre Santo. Y si hay alguien allá afuera, Señor, que necesita, Padre amado, hoy escuchar tu palabra, Señor, que tú nos indiques, Padre Santo, y nos muestre, mi Dios, quiénes son y nos deja a nosotros la sabiduría para hacerlo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.